Permítame, estoy escribiendo en el chat, ahorita se los mando, ¿no? A todos. Yo me acuerdo que encontré la cuarta edición hace un rato, ya hace un rato de que lo encontré, y lo tengo impreso, el libro. Yo me quedé con la cuarta edición, pero una vez ahí buscando, encontré otro PDF, pero no sé dónde lo dejé, lo descargué, y ya hablaba de una edición más reciente, ¿no? Yo tengo la cuarta edición, pero lo tengo en copias, no lo tengo en digital, pero sí lo encuentran y sí lo pueden descargar. Ese libro está muy bueno así para una referencia rápida de lo de válvulas, recordar parte de lo que les dieron en cuarto semestre y les habla así de conceptos muy puntuales, tipos de válvulas, conceptos puntuales, elementos que lo conforman, y está el cálculo también del CV y de la válvula y algunos criterios de selección de la válvula, entonces, para diferentes condiciones de operación. Entonces, para tenerlo de consulta y leerlo de forma personal para enterarse, está bien el libro. Ya para cosas más especializadas, pues sí necesitan otra bibliografía, pero sí es así un concepto muy general para alguien que debe de trabajar con válvulas, pero no es especialista. Es recomendable este libro, ¿no? Por ejemplo, el CREUS es un libro de consulta general para instrumentistas y controleros, pero no es un libro así de referencia estricta, ¿no? Para eso pues hay otros manuales, otros libros. Entonces, ahí se los recomiendo, si lo pueden encontrar ese libro, está bueno, les da información muy puntual, muy al punto, trae muy buenas ilustraciones que permiten entender precisamente el funcionamiento y diferentes criterios para aplicación de válvulas, ¿no? En condiciones especiales, en condiciones de vapor, instalación y mantenimiento de las mismas, estándares y aprobaciones para la implementación de válvulas. Para la parte de normalización, los que van a hacer ahorita el trabajo terminal y tienen que hablar algo de válvulas, pues pueden basarse en ese libro. En este libro les da una buena idea. La parte de tuberías, la parte de conversiones y menciona algo del CV, pero aquí lo da a partir del cálculo de tablas, no de las condiciones físicas que lo manejan, ¿no? Hay un capítulo, ahorita lo abrí, permítanme, que habla precisamente de dimensionamiento del fluido compresible en el cálculo del CV, ¿no? Entonces pueden a partir de esa condición calcular lo que es el CV de la válvula y les permite precisamente tener una idea general de cómo se debe de hacer para diferentes condiciones. Muchas veces los fabricantes que manejan las válvulas ya nos dan un software o tienen un software donde se meten las condiciones y nos dan precisamente las recomendaciones del tipo de válvula y dimensionamiento que se puede trabajar, pero que lo tengan ustedes como referencia es bueno, ¿no? Y que sepan más o menos de dónde viene el CV y cómo se debe de calcular, también es bueno, les da más confianza a la hora de la aplicación y les da un panorama diferente a la hora de estar consultando los catálogos, ¿no? Entonces, chéquenlo, está bueno el libro. A mí me gusta, me ayudó mucho en la parte de cuando me tocó trabajar con algo de válvulas y si ser especialista, pude fácilmente entenderle al instrumentista y hacer la relación para el escalamiento de mi algoritmo de control y implementarlo como tal. Es el capítulo 6 el que me habla de selección y dimensionamiento de las válvulas de control, ¿no? Entonces ahí están. Chéquenlo, está bueno el libro. Si lo pueden encontrar, ahí está en PDF y lo descargan para tenerlo ahí de lectura ligera antes de dormir. Sí da un conocimiento así muy general y permite entender o ponerse de acuerdo cuando habla uno con alguien que es especialista en la parte de válvulas, le da una idea muy general, ¿no? De lo que se puede trabajar. Es toda una ciencia, ¿no? Hay gente que se dedica toda la vida a la parte de implementación, selección y aplicación de válvulas. Yo soy más de automatización, no me meto tanto en eso, pero sí hay que tener un conocimiento mínimo para poder entender y establecer la secuencia de control, ¿no? Entonces, chequen ese libro que puse ahí en el chat, está bueno. Y sin ser especialistas, sí nos da una idea muy general y una muy buena idea de lo que se debe de trabajar con válvulas o lo mínimo que debemos de saber, ¿vale? Bueno, continuando con la parte de modelado, estábamos hablando de la segunda ecuación auxiliar que vamos a manejar, de los elementos que la componen, temperatura, volumen, peso molecular y la constante de los gases perfectos, ¿no? Que hablamos de 10.73 para unidades en el sistema inglés, que está dado en pies cúbicos por
PCIs absolutos sobre libras por mol por grado Rankine. Chequen ese detalle porque lo van a necesitar, ¿no? A la hora de hacer las conversiones de unidades y cómo se ve afectado el elemento, pero bueno. Como paso número 3, vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 3. Acuérdense, la ecuación fue la que obtuvimos a partir de los gases ideales y la ecuación 2 es la que habíamos obtenido al sustituir nuestra ecuación de equilibrio con el comportamiento de M. Esta fue la ecuación 2, entonces voy a sustituir la ecuación 3 dentro de la ecuación 2, que es el paso que me quedé, el paso número 3. Sustituyendo la ecuación 3 y la ecuación 2, ahí las tengo. Despejando para MDT, entonces sustituyo MDT despejándola de la ecuación 3 y la sustituyo en la ecuación 2. Al hacer eso me va a quedar la siguiente expresión. La derivada de la presión en función de DT va a ser igual a la constante de los gases ideales sobre la temperatura por el volumen por el peso molecular que multiplica la derivada de la masa. Y eso va a ser igual, ya despejándolo, que la derivada de la masa o la derivada diferencial de masa que se va a obtener va a ser igual a la constante que estamos manejando de BMRT, que multiplica la diferencial de presión que se está generando a la salida del tanque como tal, ¿no? Es decir, que la densidad por el caudal de entrada menos la densidad por el caudal de salida va a ser igual al volumen del tanque por el peso molecular del fluido que se esté conteniendo sobre la constante de los gases ideales que multiplica la temperatura a la cual está sometido el tanque. Y eso multiplicado por la derivada de la presión interna dentro del tanque. Eso va a ser las funciones de entrada y función de salida y la variable de interés para mí, que en este caso la variable de interés es la presión dentro del tanque. Aplicando las condiciones de operación para el flujo en la válvula de salida se tendrá la siguiente ecuación. Tengo la ecuación 4, sustituyendo el caudal de salida por las diferenciales de presión que voy a tener, que es la presión interna del tanque menos la presión que voy a tener después de la válvula, que va a ser P subíndice 2 de T. Voy a tener que la densidad por el caudal de entrada menos la densidad por la derivada, por la diferencia de presiones que se tienen antes y después del tanque, perdón, de la válvula, sobre la resistencia de la válvula, va a ser igual al volumen por la masa, por la constante ideal de los gases, por la temperatura, por la derivada de la presión que se está manteniendo. Fíjense que entonces ya yo desaparecí lo que era el caudal de salida y lo puse todo en función de presiones y de caudal de entrada, que son precisamente la señal de entrada y la señal de salida que se va a requerir. Separando los términos del paréntesis, entonces voy a tener la siguiente ecuación, en la cual al quitar el paréntesis me van a quedar dos términos. Uno que resta, que va a ser la densidad por la presión dentro del tanque sobre la constante de la resistencia de la válvula, de la válvula o dentro del tanque, no me acuerdo, de la válvula, más la densidad por la presión 2, que es a la salida de la válvula, por la resistencia que se tiene en la válvula, y va a ser igual a la constante que ya estamos manejando del otro lado, ¿no? Multiplicando por la diferencial de presión. Ahí ya estoy estableciendo una ecuación diferencial de primer orden, donde voy a tener un parámetro de interés, que es la presión interna dentro del tanque, y un parámetro extra, que va a ser la presión de salida de la válvula. Entonces, puedo establecer ahí el concepto de función de transferencia, pero tengo que ver cómo manejar esos dos términos, ¿no? Si yo solamente tuviera el término de la densidad por la presión interna sobre la resistencia de la válvula, igualada con esta parte y el de entrada, pues yo ya tendría todo precisamente para establecer lo que es una ecuación diferencial de primer orden, homogénea, y poder hacer el despeje aplicar la transferencia de Laplace, hacer el despeje y plantear la función de transferencia. Pero aquí me está saliendo este término, ¿no? El término que depende precisamente del efecto que tenga la válvula en la tubería de salida del tanque. Entonces hay que ver cómo manejar ese concepto. Factorizando para la presión
Para la variable PDT, que es la presión, me quedaría la siguiente expresión. El segundo término que tengo en la ecuación de arriba, donde hice la separación o eliminé lo que es el paréntesis, fíjense que es el término de presión. Entonces, ese lo puedo pasar del lado derecho de la igualdad para tener las variables que son comunes en un solo lado de la ecuación. Y de la otra ecuación, pues me quedarían precisamente el disturbio que se está presentando o la condición que se está presentando por la inserción de la válvula, más la condición de entrada del sistema. Aplicando las condiciones de operación para el flujo en la válvula de salida, se tendrá la siguiente. La ecuación anterior, si yo la aplico transformada de Laplace, me quedaría la siguiente expresión. Y esa expresión, al haber aplicado transformada de Laplace, puedo hacer una factorización del término de interés, que es en este caso el término en presión, ya aplicando el operador de Laplace. Lo puedo factorizar y al factorizarlo entonces puedo realizar precisamente el despeje de ese término. Y me van a quedar dos términos para los cuales voy a estar haciendo la solución del sistema. Fíjense que el primer término es una constante que multiplica a la entrada, que es el caudal de entrada, y el segundo es la constante que multiplica a la presión de subíndice 2, que es la presión a la salida de la válvula. ¿Sale? Por lo tanto, el modelo matemático que me va a servir para hacer el análisis de este sistema va a estar compuesto de la siguiente manera, ¿no? Obteniendo como común denominador y reacomodando términos, la ecuación que representa la dinámica del sistema es la siguiente, y me va a quedar la siguiente ecuación. Esa ecuación, ¿qué me está indicando? Que el sistema de qué tipo es, compañeros. Sistema MIMO, SISO, MISO o SIMO. Fíjense. Si yo lo tengo de esa manera con esos dos términos, entonces yo puedo aplicar precisamente el concepto del sistema IRC para presentar el resultado para entender o presentar de forma fácil el resultado que estoy obteniendo. Como se puede ver, la ecuación representa una función de transferencia de primer orden, por lo que los procesos que son representados por esta función de transferencia son conocidos como procesos de primer orden. También se conocen como sistemas de capacitancia única o sistemas RC. Un sistema depende de dos entradas. Bueno, el sistema depende de dos entradas, que es el flujo de salida y la presión 2 que se tiene en la salida de la válvula. La presión 2 va a ser generada por la posición o el porcentaje de apertura de la válvula. Y la variable de salida de interés que yo voy a querer va a ser la presión dentro del tanque, ¿no? Si la válvula está totalmente cerrada y tengo un flujo de entrada, pues la presión va a tender a aumentar. Si la válvula está al 100% abierta y la tubería es del mismo tamaño, entonces el caudal que entre va a ser el caudal que se va a desalojar y la presión se va a mantener constante dentro del tanque. Si yo varío el porcentaje de apertura de la válvula, va a afectar precisamente en el incremento o decremento de la presión que se tenga dentro del tanque, ¿no? Por eso es dependiente precisamente la presión de los dos términos que estoy manejando yo. ¿Qué necesito que hagan con este modelo? Bueno, va a ser lo siguiente, la fecha no le hagan caso, está mal, pero la corrijo. Bueno, van a tener que darle la solución por el método analítico, es decir, de forma analítica van a tener que aplicar transformada inversa de Laplace a este modelo y hacer la solución completa. Van a tener que hacer el modelado en variables de estado del sistema para ver cómo queda de forma matricial. Comparación de las curvas de los modelos que se van a obtener. Se supone que los modelos son sobre el mismo sistema, por lo tanto deben de darme la misma respuesta. Eso es lo que me dice la teoría. Lo tienen que comprobar. Requerimientos. Bueno, el volumen del tanque es un tanque estacionario de los de casa habitación. Tomen un tanque estacionario de los que venden en Home Depot, vean cuál es la capacidad. Ustedes deciden si agarran el pequeño, el mediano o el más grande de los que se tienen para uso doméstico, y en función de eso van a tomar ese volumen, ¿no? Peso molecular, investigan el peso molecular del aire y oxígeno, que es la mezcla que se inyecta precisamente a los tanques estacionarios. Resistencia al fluido en la válvula va a ser una válvula de aguja, entonces hay que hacer el cálculo del CB para la válvula de aguja. Temperatura del tanque va a ser una temperatura ambiente a la cual se tiene expuesto a lo que es un tanque estacionario. Y la densidad del gas contenido dentro del tanque. Como ya van a tener ustedes la mezcla de oxígeno, aire y el dato del tanque les dice cuál es el porcentaje y qué mezcla es la que se debe de manejar, entonces ustedes ya pueden determinar la densidad que se va a tener del gas dentro del sistema.
Con esos datos prácticos, ustedes van a hacer la simulación, precisamente la sustitución dentro del modelo, y van a obtenerme las curvas de respuesta del tanque. Una vez que obtengamos esas curvas de respuesta en el tercer parcial, le empezamos a diseñar la parte de la estrategia de control con el criterio de Ehlers-Nichols. ¿Sale? ¿Problemas, compañeros? Voy a cambiar la fecha, se me pasó ahí, hice el cambio, pero no debe haber guardado el cambio, y lo subo a la plataforma para que tengan los dos de temperatura y de presión para entregar en el tercer parcial. ¿Sale? ¿Problemas? ¿Dudas, compañeros? ¿No? Ok. Y nos vamos a seguir la siguiente presentación que veamos la próxima semana. Ya vamos a empezar a hablar de lazos de control de procesos y hardware que se implementa en los lazos de control de procesos. Ok, compañeros. Si no tienen dudas, subo las presentaciones y nos estamos viendo. ¿Vale? Sí, profesor, está bien. Ok. Sale, compañeros. Gracias. Nos vemos. Con permiso. Luego, Tengo que hacer profe. algo y regreso a la otra clase. Nos vemos. Nos vemos, Nos vemos, profe. profe.